días han surgido grandes hombres de Dios, escatólogos, que por la mucha letra y el poco espíritu han apostado por decir fechas acerca de la venida del Señor, cosa que es antibíblica, porque escrito está que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente nuestro Padre que está en el cielo. Mas, sin embargo, el Señor dejó señales, dejó pistas, y dice que de la higuera aprender que cuando ya sus hojas empiezan a salir y sus brotones empiezan a dejar ver, son señales de que el verano está cerca. Así también hay señales en los cielos, hay señales en la tierra que el Señor estableció para su venida. Nosotros, hermanos, hemos visto casi todas las señales cumplidas. Muchos dicen esto de asuntos en los cielos, en los astros, estos de eclipses, son cosas que han pasado durante siglos. Casi todos nuestros ancestros los han visto. Y yo le digo, es cierto, mas sin embargo, cada uno ha traído un cumplimiento y un acercamiento a la venida del Señor. En los 90 se vio uno, yo me recuerdo, cuando las gallinitas en horas de la tarde, todavía estaba de día, pues se oscureció de repente y vimos un oscurana durante el día. Los jóvenes no entienden de lo que se está hablando, porque si mal no estoy, fue en el año 1991, si mal no estoy. Amén. Mano Baldomero, si se recuerda, aleluya. Mano José ya era bombero voluntario allá en El Salvador, bendito Dios. Y todos nosotros los que estamos ya algo viejucos, ¿verdad, hermano? Ya pasamos por uno de ellos. Pero no por eso nosotros vamos a alarmarnos y decir, miren, el día de mañana Cristo viene, porque pueda que sea hoy, ¿verdad? Y ese eclipse ya ni pase. Nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes, porque las señales están cumplidas. Cuando la última señal, que es que en todos los confines de la tierra sea predicada la palabra, hasta que el último escuche el mensaje de la palabra, entonces será el fin. Hay más de alguno por allí en un área geográfica sin acceso todavía a internet, no lo sé, sin acceso a civilización, sin acceso a una Biblia, que todavía no ha escuchado Juan 3:16. Cuando él llegue a escuchar un versículo de la Biblia, entonces la iglesia de Cristo será arrebatada. Y yo quiero que usted escuche acerca de lo que Lucas nos decía en el capítulo 15, y él habla que nosotros somos semejantes a las uvitas, a los pámpanos, y que la vid verdadera se llama Jesucristo. Cuando nosotros estamos pegados al gajito, al gajo, a la vid, como uvas de la viña del Señor, estamos nutriéndonos de todos los factores y valores que necesitamos para seguir creciendo. Es necesario, hermano, que nosotros estemos pegados al Señor, porque le añade y dice, porque apartados de mí nada podéis hacer. El hombre ha tratado modernamente la manera de ser independiente, y para ser independiente se necesita pues tener todo lo que el Señor nos puede dar. Y últimamente han estado investigando, indagando cómo hacer que el tiempo se retroceda, cómo hacer que el tiempo se aumente, cómo hacer cosas que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. El hombre gastó $1 millón en una investigación simple de unos estudiantes, en donde dijeron
queremos saber cómo es que la semilla germina, cómo es que se mete una semilla en la tierra o en el agua o en un algodón húmedo y de repente empieza a desenvolverse. Ellos saben que revienta, ellos saben que muere, ellos saben que sale, pero cómo es que estando en lo seco no se nace. Y ellos empezaron a investigar y al final dijeron algo muy sencillo y dijeron: no pudimos descifrarlo. La palabra del Señor dice: el sembrador siembra la semilla, mas no se le es dado el conocer cómo germina. Así de simple. Hay cosas que se nos son reveladas y hay cosas que no se nos fueron reveladas. Pero el Señor habla al apóstol, le habla a Lucas y le dice: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, apartados de mí nada podéis hacer. El hombre que no tiene a Dios puede tener lo mejor de su lado, puede tener el apoyo financiero, psicológico, moral, social, y lo puede tener todo, pero sabe y entiende que si no tiene al Señor de su lado, todo esto viene siendo como el que construye un castillito de arena al lado de las olas en el mar jugando con su hijo, y por mucho que se esfuerce, le haga bonitos detalles, en cualquier momento llegará la ola y lo va a desplomar. La presencia de Dios es indispensable en la vida del hombre. Conforme han pasado los días, el hombre se ha puesto robotizado y con un corazón de piedra. En un tiempo allá en Guatemala, me recuerdo, en los años 80, empezó a temblar consecutivamente, y yo me recuerdo cómo las iglesias se llenaban cuando empezaba a temblar, porque la gente decía: con las cosas de Dios no se juega. Cuando el huracán Mitch, me recuerdo, la gente empezó a agolparse a las iglesias porque decía: con las cosas de Dios no se juega, y el hombre se volvía a Dios. Hoy por hoy pueden haber señales de agua, pueden haber señales de aire, pueden haber señales de todo tipo de la naturaleza, que el hombre no se quiere volver al Señor, no se quiere volver a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha tratado de independizarse. Ya ustedes se dieron cuenta que por allí salió un hombre que dio a luz un bebé. Le abrieron pues su cuerpo, le metieron un bebé, todo por supuesto naturalmente, o sea, artificialmente, todo provocado con máquinas, asuntos y la ayuda del hombre, mas esto no fue plan de Dios. Pero el hombre quería sentir qué es lo que era dar a luz. Yo lo que me pregunto es: ¿qué leche le salió de los pechos a ese varón para amamantar a esa criatura? Todo fue artificial, todo fue de mentira. Y por más que la noticia haya dado vuelta y resonantemente dijeron un hombre dio a luz, todos entendemos que fue mentira. No fue cierto. ¿Cómo pudo haber dado a luz un costal de papas si ahí hubieran metido a un bebé? Eso fue lo mismo que hizo este varón, que intentó ponerse a la par de una mujer. Nosotros, hermanos, no podemos ser engañados, tenemos que tener los ojos abiertos y sabemos de que apartados del Señor no somos nada. Estamos viviendo días finales, amado hermano. La palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y de los pocos escogidos, muchos serán engañados. Quiere decir que conforme va pasando por la zaranda o por la criba o por el colador, cada vez somos menos. Muchos llamados, se menea el colador, caen un poco de escogidos, se menea el colador porque esos escogidos fueron engañados.
usted no tiene por qué ser engañado si usted lee la palabra del Señor. Yo no entiendo cómo hay gente tan sencilla de mente, tan ignorante, que se dejan llevar por corrientes de aires que soplan porque se oye bien o porque les parece bien. Hace unos años hubo un hombre que se autoproclamó Juan el Bautista. Era un boricua, por cierto. Después de Juan el Bautista, creo que dijo que era el apóstol Pablo, y después del apóstol Pablo dijo que era Jesús encarnado. Me recuerdo que en el aeropuerto, gracias a Dios, de Guatemala le cerraron la entrada. El aeropuerto La Aurora le prohibió la entrada. No me recuerdo el gobierno de qué presidente es, pero lo declararon persona no aceptada en el área. Y tiempo después, pues fundó una iglesia en Guatemala y se empezó a hacer cada vez más famosa esa iglesia, y por todo el mundo dejó adeptos. Bueno, ¿qué es lo que le pasa al cristiano cuando empieza a dejarse llevar por corrientes de esta índole? Le voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando el hombre de pecado, el hombre que transcurre y vive una vida pecaminosa y no quiere dejar su pecado, escucha de repente algo como esto. Pongamos por ejemplo al borracho. El borracho viene y escucha que alguien empieza a enseñar con la Biblia y dice, bueno, aquí dice que Jesús convirtió el agua en vino, así que el beber no es pecado. Este se va a sentir contento, este se va a sentir dichoso. Y si de repente es un mujeriego y viene esta eminencia y dice, bueno, vemos que el rey tuvo 1000 esposas sin contar las concubinas que tuvo, este se va a sentir privilegiado y va a decir, esta iglesia esta es la que andaba buscando. ¿Para qué? Para autoproteger su sinvergüenzada y para bíblicamente seguir pecando sin sentirse mal. En otras palabras, un permiso de Dios para seguir en el pecado. Y usted sabe que eso no existe. El Señor no negocia la santidad, el Señor no negocia sus estatutos ni sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona llega a desvariar? Vemos nosotros tantas sectas que se han levantado lavándole la cabeza y el cerebro a la gente. Ahí tenemos el ejemplo de David Koresh que le lavó la cabeza a la gente de tal manera que pues hubieron aberraciones sexuales, niños y niñas dentro de la congregación, y ya cuando se vio acusado, ya cuando se vio revelado, ya cuando se vio perseguido por las autoridades, no se le vino otra idea más que decirle, bueno, miren, Dios me habló y Dios me dice que se tomen una pastillita cada uno de cianuro y nos acostemos a dormir. ¿Por qué? Porque son gente que no le gusta escudriñar las escrituras. El apóstol Pablo tenía miedo de sí mismo y decía, si yo mismo o un ángel del cielo, no del infierno, descendiera a predicar otro evangelio distinto a este que se les ha anunciado, sea llamado anatema, que quiere decir maldito o maldición. O sea, que si el mismo pastor que hoy está parado aquí predicando la sana doctrina de la palabra, mañana mismo se levanta con un asunto o revelación diferente, sea llamado anatema, porque no hay nueva revelación. Ya todo fue revelado por la palabra del Señor y no hay profecía más verídica que la misma palabra de Dios. Apartados del Señor, nada podemos hacer, amado hermano. Estamos viviendo días difíciles. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted que dice es que mi vida es difícil, es que mi situación es compleja, es que usted no sabe, pastor, cómo es mi vida. Le pregunto, si usted considera que su vida es compleja, difícil y ajetreada, teniendo al Señor,
Imagínese, ¿qué pasa si le deja por un momento? ¿Qué pasa si agarra una tregua y se hace amigo con el enemigo y el derrotado por un año? En ese año le va a devorar. En ese año te va a acabar. En esa amistad con Satanás en ese año vas a destruir lo que te ha costado décadas construirlo en el Señor. Para construir es difícil, pero para derrumbar es en cuestión de segundos. A veces lo que se ha construido por años con una sola palabra se ha derrumbado. Con una sola palabra se ha echado a perder. Por eso, los que perseveramos y estamos esperando en el Señor, tenemos que entender que todo nuestro derredor se tiene que mover bajo la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor no aprueba lo que estamos haciendo, dejémoslo de hacer. Si el Señor no aprueba nuestra conducta, cambiémosla. Si el Señor no aprueba ni siquiera en donde estoy viviendo, vamos a mudarnos. Si el Señor no aprueba en donde yo me paro en esa esquina, vamos a cambiar de lugar. Porque pueda que algo tan sencillo como moverte de una esquina te salve la vida. Como pueda que algo tan sencillo como cambiarte de apartamento te salve la vida. Es que el pastor exagera. Quizás sí, pero esa exageración le ha librado de la muerte a varios, porque el Espíritu Santo habla a tiempo a los que tienen oídos. Cuando nosotros nos regimos independientemente como adultos y hacemos lo que se nos venga en gana, entonces no damos lugar al Espíritu Santo para que Él gobierne, guíe, nos jale, nos alumbre. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Pero si quieres andar solo, amada hermana, tendrás que ir sin lumbrera y no andarás en el camino. Te toparás con trocopaces, te toparás con caminos escabrosos, te toparás con laderas en los cuales no son el camino, y te darás cuenta de lo siguiente: andando en el camino hay cansancio, hermano, hay cansancio. El Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Andando en el camino que es Cristo Jesús, el único camino para llegar al cielo, hay problemas, hay luchas, hay entroncones con el enemigo, hay problemas adversos. ¿Y será que esto es de Dios, hermano, que hayan problemas? Bueno, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es necesario que el cristiano sea afligido. ¿Sabe por qué? Cuando el cristiano no vive afligido, cuando el cristiano todo es gozo, todo es paz, todo es brinco, todo es algarabía, todo es... se olvida de clamar al Señor, amado hermano. El cristiano cuando está afligido, clama diferente. El cristiano cuando está afligido, clama a otro nivel. Vea, cuando todo está bien, uno dice: Señor, buenos días y buenas noches, y se acabó. Una oración de plástico, de mentiras. A veces hasta le dice uno para comer: Señor, lo mismo que te dije ayer, amén, y empieza a tragarse la comida. Pero cuando usted sabe que acaba de ser sanado de una úlcera, que usted no podía comerse un bocadito de pan, y que si se comía el bocadito de pan sentía la piedra en el estómago, y que el Señor le sanó, ahí la oración es diferente. Ahí la oración es: Señor, que esa úlcera no me mutile, que ese bocadito que me voy a comer no me mate. Yo recuerdo a mi papá ya casi para morir, agonizando,
Estábamos hablando por teléfono y me dice, vieras qué hambre tengo, me dice. ¿Y por qué no comes? Le dije. El no comer, me dijo, genera un dolor bien grande, me dice, porque los ácidos gástricos te despedazan el estómago. Es duro, me dice. Pues anda a comer, le dije. Pero el comer es peor, me dice. He puesto en una balanza el dolor de no comer, me dijo, con el dolor cuando la comida cae en el estómago, y creo que es más duro comer, me dijo. Y cuando yo fui a comer, me puse a llorar, ¿sabe? Porque había alguien que tenía un bocado de pan ahí en la mesa, pero no lo podía comer. Esa oración es diferente. Esa oración no es la misma. Es una oración de verdad. Aquí, amado hermano, está el altar en las mañanas y está el altar por las noches. No vengas en el día malo nada más. No vengas en la aflicción. No vengas cuando hay agonizando a alguien de la familia. No esperes que te quiten las llaves del apartamento. No esperes que estés durmiendo en un carro. No esperes el día malo, hermano. ¿Sabes por qué? Esto viene siendo como cuando usted recién llegó a este país. Y aquel amigo que le echó la mano, va, hermano, viene y pues le dio un plato de comida, y como Dios le prosperó, le sustentó, le hizo crecer, pues se olvidó de ese amigo. Por ahí a los 25 años, por ahí a los 20 años, a los 13 años, le llegó la necesidad de nuevo. Y se acordó de su amigo. Y le llama. Y el amigo dice, ¿quién será este? ¿Aló? Amigo, ¿cómo está? ¿Quién habla? Fulano de tal. Ay, a los años, ¿cómo estás? Pues la verdad que te estoy llamando porque te quiero molestar de nuevo. Se va a ver re feo, hermano. Se va a ver mal. Su amigo se va a sentir fatal. Han pasado 13 años y usted no le ha llamado ni para saludarle. Menos para, ¿verdad? Se va a sentir fatal. ¿Cómo se sentirá el Señor del hijo que solo viene a doblar las rodillas cuando el agua la tiene en las narices? Yo le dije el otro día al hermano José, mire hermano José, la cosa más o menos la entiendo yo que es así, le dije. ¿Sabe cómo Dios ayuda a sus hijos en el día malo? No, me dice. Empieza a recopilar las alabanzas y las adoraciones que le hace el hijo en el día bueno. O sea que en el día de la aflicción el Señor va al libro de las memorias y empieza a ver. Vamos a ver, en el día bueno cuántas veces vino a dar gracias. Vamos a buscar. Este mes nada, febrero nada, marzo nada. Vamos a ver, 2017 nada, 18 nada. Aquí apareció una vez. Ah, pero es que hubo una necesidad. No, vamos a buscarlo el día que vino a agradecer. 2020 nada, 21 nada. Qué feo así va, hermano. Ser uno un hijo por interés. Señor, quiero ver tu mano y los billetes y las ventanas de los cielos abiertas a mi favor. ¿Y cuándo has venido a dar gracias? Por el aire que respiras, por tus hijitos que no están hospitalizados. Cuando nació Tania, me recuerdo que tuvimos que internarla de nuevo, y es que ella intentaba por darse vuelta, y en el intento de darse vuelta pues se jalaba el cordón umbilical y pues nadie sabía lo que pasaba, y tenía una infeccióncita en el ombligo, pero nadie lo sabía de los doctores. Pues mi esposa estaba en la casa, y yo me recuerdo que del trabajo solo llegaba a echarme agua y para el hospital, y mi esposa se iba para la casa a descansar un ratito y yo me quedaba en el hospital. Pero el cansancio, hermano, al otro día trabajar,
y no era trabajo así como que suave, hermano, y al otro día otra vez para el hospital. Yo tenía un sueño y un cansancio tan grande y hacíamos relevo con mi esposa, y me recuerdo que la niña se durmió y salí para el pasillo ahí a la orilla de la puerta, y salió una judía. Salió una judía y me dice, ¿y qué le pasó? No, pues mi hija está mala, le digo yo, está malita. Y ya estoy cansado, a mí no me gusta el hospital, le digo yo. ¿Cuánto tiempo lleva? Me dice. Ya 2 días van a ser hoy, le dije. 2 días. Yo llevo medio año aquí, me dijo, 6 meses. 6 meses llevo con mi criatura en el hospital. Y se me fueron las ganas de quejarme, hermano. De verdad. Se me fueron las ganas de quejarme. Porque yo estaba que peleaba con doctores, yo peleaba con enfermeros, yo peleaba con todo, porque la niña ya se miraba bien, pues. Yo peleando ahí, hermano, y a veces somos desagradecidos, hermano. Somos desagradecidos. Yo le voy a decir algo. Cuando uno está acostumbrado a agarrar las palanganas de arroz, ¡pua!, para el sofacón de basura, está acostumbrado a quitarle el pellejito al pollo y estar como que gato melindroso, y para allá la zanahoria, para allá el lapio, para allá el puerro y solo lo, ¿verdad? Yo pienso que es beneficioso llevar a los hijos a un basurero para que vean cómo es la cosa. Yo me recuerdo que subí yo a mis hijos y me fui con un tonel de basura al basurero del pueblo. Y le estoy hablando de un altar, hermano, y yo no tengo ese complejo de evangelista de exagerar las cosas para que se oigan más chulo, sino que había una niña más chiquita que hermana Julia. No tenemos un niño de esa edad, tal vez unos 8 añitos, quizás un poquito más grande que hermana Kennedy. Pero que cuando vio el carro con el barril, tenía una criatura de brazos, chineadita con una sabanita en aquel gran sol, y la puso abajo de un arbolito que tenía poquitas hojas. Yo llego y la niña ya estaba encaramada en la palangana. Le damos vuelta entre los dos al tonel de la basura, y empieza esa niña a buscar desesperada algo de comer en la basura. Entonces digo yo, nos quejamos por gusto, hermano. Nos quejamos por gusto. Yo no soy enemigo de que dejen abierto el chorro porque el bill sale más grande, sino que porque esa agua la vamos a extrañar un día, hermano. Hay quien deja el chorro y eso, hermano, usted sabe el proceso de un río para que el vasito de agua con que te cepillan los dientes llegue a tu lavamanos. Es un proceso grande. Usted sabe el proceso de un granito de arroz para después llegarlo a tirar al sofacón. Es un proceso grande. Labrar la tierra, regarla, limpiarla de todos los animalitos, fertilizarla. Y eso es si el tiempo está bien, se llega a dar. Y si el tiempo está mal, se echó a perder esa cosecha. Pero estamos acostumbrados a tenerlo todo y en abundancia. Cuando nosotros no estamos con el corazón en el Señor, no nos importa nada. Queremos ser independientes. Yo compré ese arroz y qué punto y final y lo tiro, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos ser independientes y apartarnos del Señor, se nos olvida el ser agradecidos. Se nos va por alto. Cuando uno llega al hospital se da cuenta de que hay gente que vive conectada a una máquina. Hay gente que vive literalmente conectada a las mangueras y a los aparatos. Por eso cuando usted llena un cuestionario acerca de la electricidad, le preguntan si tiene hijos especiales que tienen que estar conectados, porque esta gente, aunque se atrase con el bill de la luz, pues no le pueden cortar
la electricidad. No le estoy dando esto como tip de picardía, oye, para decir que tiene un hijito enfermo, sino que es un ¿vea, hermano? Para que ustedes vean la seriedad de que hay gente que vive conectada a un aparato y con 10 minutos que no tenga electricidad, pues pueda que se muera. Y nosotros, hermanos, estamos libres, libre locomoción, no tenemos muletas, no tenemos silla de ruedas, no vivimos conectados ni enchuflados. Entonces se nos olvida ser agradecidos. Pero yo les voy a decir una cosa: el hecho que vivamos libres y desconectados de un aparato de estos no quiere decir que vivamos libres y desconectados del Señor. Tenemos que vivir conectados y pegaditos al Señor. Una mala decisión, una mala determinación que tomes solito, pueda que sea la última que se te dio el permiso de tomar. Si algo le desagrada al Señor, es tomar decisiones por tu propia cuenta. El Señor se agrada cuando le dices: Señor, ¿te parece, es tu voluntad el que tome esta decisión, o estoy actuando meramente en la carne? Señor, ¿te parece que esta decisión es mía o es el mismo diablo que me la ha puesto? Le cuento que Satanás se hace pasar como oveja en medio del redil para ponerte decisiones equívocas en tu mente y en tu corazón. Es que Dios me habló. Mentiras. A veces es el mismo Satanás que se hace pasar como oveja para decirte que Dios te habló. Si Dios te habló, no puede ir en contra de los 66 libros de la Biblia. Si Dios te habló, no puede ir en contra. Dios no puede decir un día que es pecado y mañana que ya no es pecado. Si algo o alguna voz así has escuchado, quiere decir que solamente has escuchado la voz de un demonio que se hizo pasar por la voz de Dios. Yo por eso le tiemblo demasiado cuando alguien dice esa expresión de que: ay, hermano, Dios me habló. Ay, a mí me da miedito, ¿sabes? Yo primero digo: vamos a ver a esa persona que Dios le habló, porque si Dios me habló, tiene que verse en la persona lo que Dios está diciendo. Tiene que haber una conducta que demuestre de que Dios se le pegó para darle un mensaje porque el Señor le está usando. Pero hay gente que Dios le habla pero no quieren cambiar. Hay gente que miran ángeles y demonios pero son iguales. Hay gente que miran cosas celestiales, van al cielo, al infierno y nunca hacen cambios en su vida. A estos es el demonio el que les vive hablando. Es el diablo el que les vive hablando. Yo creo mucho en la voz del Señor. Dios habla a su pueblo y Dios no ejecutará juicio sin antes dar un aviso a sus siervos, los profetas. Yo creo mucho en la profecía y en la palabra del Señor. En lo que no creo es en la palabra mentirosa de los que ya no quieren estar en los pámpanos, ya no quieren ser del gajito de uvas, ya no quieren estar conectados al Señor, y como la venida del Señor está cerca, aprovechan a dar palabra mentirosa para que la gente se volque en sectas nuevas. Miren, a la gente le encanta escuchar cultos como lo siguiente: hermanos, todos vamos para el cielo, de aquí nadie se va a quedar, todos nos vamos a salvar. Pero cuando alguien escucha que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos, y los escogidos un montón engañados, ahí la gente dice: la cosa se puso como que filtrada. Hay que portarnos bien, hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando uno empieza a predicar de esa manera, la gente se ahuyenta. Pero al decirle a la gente: mire, hermano, aquí hay un tonelito, porque ni canasto tienen, aquí hay un tonel, pasen a dejar $1,000, los de 1,000 van a recibir el saldo de sus deudas para antes de que este año termine. A la gente le encanta eso, a la gente le fascinan esas prédicas. ¿Cuántos deben más de $10,000? Amén, 10 de sus deudas. Hay gente que debe $100,000, tiene que ir a dejar $10,000 para pagar su deuda. No, hombre, hermano, no sea bobo, el Señor no trabaja así. El Señor dice que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza. Y si esa gran enjaranada que te diste de diezmar tu deuda te trajo más tristeza, eso no es de Dios.
Eso es de un sinvergüenza, que te está sacando la plata, te está saltando. Te está saltando. Y ahora en las iglesias hasta la maquinita tienen para la tarjeta de crédito. Es que fíjese, pastor, que no traigo efectivo. No hay problema. Recibimos Visa, Mastercard, American Express y promesas también. Si tiene escrituras de casa, las recibimos. Títulos de carro, bienvenidos sean. Hermano, qué sinvergüenzada más grande. Pero ¿sabe por qué? Porque se han desconectado de Dios y se han conectado en moveres humanos, porque a la gente le gusta la emoción, a la gente le gusta el engaño. Por eso el Señor nos advierte y dice que hay muchos que se han ido por la comezón de oír. Hermano, que mire que allá están sanando. Hermano, no es que estén sanando, es que hay gente que le paga. Hay gente que le paga y le dice, mire, usted va a llegar en una silla de ruedas y yo lo toco y usted se levanta. Y así trabaja eso. Hay manipulación. Hay gente que dice ser sanada cuando no ha sido sanada. Nada. Ahí en la tele sale el mismo que fue levantado en la silla de ruedas de aquí, fue levantado otra vez allá. ¿Cuántas veces lo va a levantar el Señor? Entonces son manipulaciones, pero ahí la gente está feliz. La gente está contenta porque se dejan guiar por emociones, se dejan llevar por alboroto. Hermano, hay prédicas que no van a tener como que no mucho gloria a Dios, aleluya, pero que te van a dejar una lección para la vida. Y la lección para la vida es: no te desconectes de Cristo. Al no desconectarte de Cristo, tendrás que leer la Biblia, informarte para la vida, para cómo caminar todos los días. Y si alguien viene y te empieza a predicar otro evangelio, momento, yo me recuerdo, quizá muy neófito todos mis comienzos en el evangelio, pero yo estaba en una iglesia buena, que empezaron bien, sana doctrina de la palabra. Por ahí empezó la peste de los colombianos y los costarricenses, que no es que yo esté haciendo discriminación de ellos, pero que ahí fue el epicentro de esta peste. Es una peste del llamado G12. Empezó el gobierno de los 12 y que yo levanto a 12 y otros 12, otros 12 y otros 12. Esto no es Amway, esto no es Avon, esto no es Jacqueline Carroll, esto no es una pirámide de esa manera. Pero esto lo hacen para llamar más plata. Entonces resulta que se levantó ese mover, y en ese mover empezaron a hacer encuentros. No eran retiros espirituales, no, que encuentros. Y el que no pasaba por un encuentro no podía servirle al Señor en el altar. Y uno con hambre de servir al Señor: Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Pero hay que pasar el encuentro. Bueno, para empezar eran 150 billetillos para el encuentro, más el bus, más el de esto, más del otro. Y había en esa iglesia pre-encuentro, encuentro y post-encuentro. O sea, sus 1000 billetillos se le iban por cabeza, ¿verdad, hermano? Para servirle al Señor. ¿Qué pasó? Pues yo voy al encuentro, hermano. Voy al encuentro y ahí estoy sentado. Y me recuerdo que habían pastores, y dice el que estaba al frente, que ese ni siquiera ni pastor era, les dice: bueno, entonces, en este momento todos son ovejas. Nunca se me va a olvidar eso. Todos son ovejas. Amén. Y yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermano. Pero dice: ustedes, ¿cuántos de aquí son pastores? Y levantaron la mano como 7. Pónganse de pie, van a renunciar. Y repite conmigo estas palabras: yo renuncio a mi pastorado porque soy oveja. Y empezaron a renunciar al pastorado para pasar en el encuentro como ovejas. Y yo dije: aquí la cosa ya no mancha, ya no compagina con la palabra. Porque la palabra del Señor dice que el llamamiento de Dios es irrevocable y te están haciendo renunciar a lo que Dios te dio. Entonces aquí el asunto está como que bravo, ¿va? Pero vamos a ver qué pasa. Sigue el encuentro, pero ya para eso ya me habían quitado el celular. Ya para eso era una montaña allá para arriba, para la montaña El Oso, allá por Mahanaín, allá para arriba, que ni el satélite detecta dónde es eso. Ahí no puede salir uno. Entonces, hermano, pasan una hojita y en la hojita empiezan preguntándole: ¿cree usted que fue odiado en el vientre de su madre? Esas eran las preguntas que venían. ¿Cree que su mamá lo quiso abortar? ¿Cree? Y cuando usted va por la pregunta así, usted está, hermano, pero mutilado, porque le pone un espíritu de duda en que su madre no le ama. Pero el objetivo es el siguiente, espérese.
Y cree usted, y cree usted, y cree usted. Cuando usted llega a la pregunta 30, usted es un desgraciado. Usted es la llaga de Jacob. Pero el asunto es que hay una administración después en donde por medio del encuentro usted es libre. ¿Y me explico? Entonces yo digo, conoceréis la verdad y esta os hará libres. ¿Y por qué todos decían que eran libres después del encuentro? ¿Qué pasó los otros 9, 20, 40 años antes del encuentro entonces? ¿Quién fue el que te libertó? Decía yo en mi mente. Y era una regresión mental que para mí eso no es nada más ni nada menos que brujería. Totalmente brujería, porque la regresión mental, el Señor dice que perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, ¿por qué? Si Cristo ya no se acuerda más de ellos, me lo va a recordar otro que está al frente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y la gente encampanada con los encuentros, ¿sabe por qué? Porque ahí se menea billete, porque ahí les pagan a los servidores, porque ahí hay plata, porque entonces cada uno va viendo que es algo fructífero el andar trayendo gente. El problema es el siguiente: hay un crash, hay una caída después de los encuentros. Hay una caída que cuando bajan al mundo real, a la tierra, y se da cuenta la gente de que en el mundo tendréis aflicción, que hay aflicciones del cristiano, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Jehová lo librará. Entonces se da cuenta de que estuvo engañado. Yo fui el primero, el número 1 que se salió de esa congregación. Me trataron de rebelde, me trataron de todo lo que ustedes pueden imaginar. Hoy hay como 4 pastores de esa iglesia que me dicen: hermano, yo me recuerdo cuando lo critiqué, cuando lo juzgué, cuando usted nos quiso abrir los ojos, pero estábamos cegados. Bendito Dios. Llegó el tiempo en el que el Señor les abrió los ojos y se salieron de ahí. Y cada vez sacan cosas nuevas. Eso de los encuentros ahorita está como que calladito. Todavía hay iglesitas ahí que andan haciendo sus encuentricos por ahí y que cobran, ¿verdad, hermano? No dan vueltas sin ganancia. Le ganan al bus, le ganan al pirujo, le ganan al café, y de un tonel de refresco que le venden como $1 el vasito, echan una bolsita de tan de a pesito, ¿verdad? Y sacan un tonel de jugo. No, hombre. Entonces todo es billete. Entonces la gente le encanta ese tipo de mover. ¿Sabe por qué? Porque pasan en excursiones, en de aquí para allá, en de allá para acá. Pero cuando se le dice a la gente: hermano, la iglesia va a estar abierta para clamarle al Rey que vive. Va a haber oración. El hermano José dijo una palabra, yo estoy de acuerdo con él. La oración es un viaje a algún lado. Y yo estoy de acuerdo, la oración es una desconexión temporal de la tierra para ir a algún lugar en donde el Señor te lleve, en donde te va a dar paz, tranquilidad, gozo en medio del problema, y te va a restituir todo lo que has perdido. Es ahí, hermano. No es por medio del hombre, ni por medio del encuentro, ni por medio de mano de hombre, sino que es el Señor mismo el que te da la victoria. Por eso, no se aparte del Señor. Cuando un gajito es arrancado de la vid, cuando una uva es arrancada del gajito, usted la pone a la par de la que está dentro en el gajito conectada, y usted la ve igual. Las dos son moradas, las dos están dulces, las dos tienen la misma textura, pero espérese un par de días. Es cuestión de tiempo. El que se aleja del Señor en el primer día se ve igualito. Hermano Julano, ¿por qué? Porque es igualito. Espérese unos días. Un par de días desconectado, él ya empezó a hablar diferente. ¿Por qué? Porque ya empezó a relacionarse con gente diferente. Y de repente que hablaba de santidad, hablaba de las cosas de arriba, ya empieza a hablar del lodo y de lo de abajo, del pecado y de las cosas de aquí abajo. Todo es plata, todo es carros, todo es lo por venir, todo lo de aquí abajo, y se le olvidó lo de arriba porque se empezó a desconectar. Así es la uva. La uva, cuando se arranca de sus compañeritos, en el ratito se ve igual, pero los días se transforma en pasa,
se arruga, se seca, se deshidrata, pierde aquella textura y aquel sabor, simple y sencillamente, porque lo que le daba la vida es el Señor. Es el Señor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, la mala oportunidad, de hablar con un siervo del Señor o con una sierva del Señor que se apartó de Dios, pero que usted no le había oído o no le había escuchado cómo se expresaba apartada del Señor esa persona. Da tristeza, da pesar escuchar a alguien que hablaba bonito y de repente su lenguaje cambió. ¿Sabe por qué? Porque fue engañada. Fue escogida, pero fue engañada. Y lo más triste es que cuando el engañado anda en el mundo hablando sandeces, se cree que está hablando un discurso en la ONU, que habla bonito. Se cree que es el mejor orador de las malas palabras. Se cree que le van a dar un premio Nobel por cada mala palabra que diga, por cada tontera, por cada bobada. Porque el enemigo lo tiene cegado, embrutecido. Así es el que se aparta del Señor. La pasa está arrugada y dice: yo soy uva. No, no sos uva. Fuiste uva. Perdiste tamaño, perdiste peso, perdiste sabor, perdiste textura. La palabra del Señor habla acerca de la sal y dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? La sal es el sabor. Y no solo el sabor, la sal sirve para preservar el mundo. Si el mar no fuera salado, este mundo apestara. Lo que mantiene la tierra y la persevera es la sal del mar. Y dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal no sirve para dar su servicio, para preservar o para dar su sabor, solo sirve para ser hollada, para ser machucada, para lo único. ¿Qué tal es comprar una libre sal y cuando uno lo prueba, no tiene sabor a sal, no es salada, se siente hasta dulce? Usted sabe que eso no sirvió. Tal vez tiene la forma y el color, pero es sintética, no está cumpliendo su objetivo. El cristiano tiene que cumplir su objetivo y su misión sobre la faz de esta tierra. La venida del Señor está cerca y la pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos entre los llamados? ¿Estamos entre los escogidos? ¿O estamos entre los escogidos engañados? ¿En qué categoría se encuentra su alma? Y este es un autoevalúo. Yo no puedo evaluar al vecino o a la vecina, sino que cada uno se escudriña. Como cuando en la Santa Cena